Hola para todos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Les ofrezco unas disculpas porque pues no había grabado el video de tercer semestre, he estado muy ocupado, pero bueno, aquí estamos, arranquemos. Bueno, en tercer semestre la cuestión de las notas cambia un poquito. Acá ya digamos que no estamos por notas, sino por puntos, y lo máximo que se puede tener en una materia son 50 puntos. Los profesores son un poco más ortodoxos, haré un video puntual para hablar de los profesores. Los quizzes, por ejemplo, o los exámenes que a uno le hacen durante las materias, también cambian, es decir, te dan 5 preguntas, 5 minutos y la cuestión es, ¿sabes o no sabes? Y ya. Bueno, iniciemos con bioquímica. Entonces bioquímica está bioquímica de laboratorio y bioquímica de teoría. Luego tenemos microbiología, que se divide en tres: microbiología de laboratorio, microbiología de teoría y una correlación de microbiología. Luego tenemos inmunología, que también se divide en tres: inmunología de laboratorio, inmunología de teoría y una correlación de inmunología. Luego tenemos educación para la salud, que es una sola materia, genética microbiana, también es una sola materia, estadística aplicada, también es una sola materia, y pues la electiva que hayan escogido cada uno. Yo en este caso escogí una electiva de deportes, de acondicionamiento físico, más el semillero al cual uno esté inscrito o en el cual esté participando, ¿no? Pues entonces este es como el pensum de cada estudiante, que no te lo muestran en el pensum normal cuando uno se matricula. En bioquímica de laboratorio pues inicialmente inician presentando unos prelaboratorios que se desarrollan antes de ver las clases y se lo entregan a la o al docente que les correspondan. Van a haber normas de bioseguridad en el laboratorio de bioquímica, van a haber reactivos, manejo de residuos, manejo completo del uniforme, cómo se debe llevar la bata, por ejemplo. Van a realizar venopunciones por sistema abierto, venopunciones por sistema cerrado, van a ver la punción capilar, y en venopunción van a aprender el esquema de orden para cada tubo que se maneja. Hay temas de diluciones y separación de muestras de sangre, entonces en el laboratorio ya deben manejar las pipetas, las micropipetas, el espectrofotómetro, la centrífuga. Luego ven uroanálisis, y claro, aquí en uroanálisis ven espectrofotometría y realizan curvas espectrales a mano con lápiz y papel. Y pues claro, con todas las máquinas que a uno le van enseñando durante el laboratorio, ¿no? Ven la técnica de punto final y también ven cinética enzimática. Cuando ya tengan bastante conocimiento sobre estos temas, pasan a determinar la glicemia, el colesterol, también hacen determinación de proteínas mediante el método de Biuret y hacen curvas de calibración. Dentro de la bioquímica en sangre aprenden muy bien qué tubo sirve, por ejemplo, para pruebas de citogenética, en donde se determina el cariotipo humano, paternidad, ADN, estudio de malformaciones cromosómicas, cultivos celulares. También aprenden a evidenciar qué tubo sirve, por ejemplo, para carbohidratos, glucosa, lípidos, proteínas, hormonas, enzimas, electrolitos, drogas, títulos de anticuerpos como los que se realizan en inmunología, medicamentos, carotenos, vitaminas, creatininas, bueno, en fin. Y por ejemplo, esto les sirve para los parciales. Entonces en los parciales te dan un caso clínico, bueno, son muchos, o un caso clínico en el cual uno debe resolverlo de acuerdo a lo que ha aprendido. En uroanálisis, por ejemplo, deben tener claro cuál es el análisis físico, el análisis químico y el análisis microscópico. Entonces allí te enseñan, por ejemplo, que en el examen físico hay 4 parámetros como el color, el aspecto, la densidad. En el examen químico, pues cuando uno lo hace por tira reactiva, evidencia el pH, la glucosa, la hemoglobina, las cetonas, urobilinógeno, bilirrubina, nitritos, etc. En bioquímica de teoría, bueno, esta clase es bastante densa, por lo que pues es demasiada información. Yo les recomiendo que tomen muy buenos apuntes de esta materia. Los temas generales pues son carbohidratos, enzimología, lípidos, nucleótidos, ácidos nucleótidos, proteínas, rutas metabólicas y catabolismo de lípidos. Y claro, estos son los temas generales porque cada tema tiene su enorme y compleja forma de verlo, ¿no? Por ejemplo, en carbohidratos van a ver que los estereoisómeros de los monosacáridos, para ser isómeros es necesario la presencia del carbono asimétrico o quiral, es decir, 4 enlaces con radicales diferentes ópticos, porque el carbohidrato tiene la capacidad de desviar la luz hacia la derecha o hacia la izquierda, que es el dextrógiro o el levógiro, ¿no? Y que en el penúltimo H es el que indica el estado de la luz.
Los que pueden entrar a las vías metabólicas son los dextrógiros y no los leógiros. En un parcial les pueden preguntar perfectamente, por ejemplo, los monosacáridos cuando están en solución forman estructura cíclica y te dan cantidades de respuestas. Por lo general no son de A, B, C y D, sino como 1 y 2 son correctas o 3 y 4 son correctas. O por ejemplo, preguntas como los monosacáridos se ciclan mediante dos enlaces, hemiacetal y hemicetal. Es decir, los hemiacetales lo forman los aldehídos, es decir, las aldosas, y los hemicetales las cetosas, y te dan pues como 6 opciones de 1 y 2 son verdaderas, 2 y 3 o 4 son verdaderas, bueno, como lo anterior. El examen final, sí, la mayoría son de casos clínicos, entonces dentro de enzimología, que es un tema bastante pesado, pues conozcan muy bien cuál es la función de las enzimas, cuáles son las transferasas, cuáles son las isomerasas, cuáles son las liasas, por ejemplo, porque les va a ayudar mucho al caso que les están colocando. En microbiología de laboratorio, bueno, desde ya les digo que es una de las materias más complejas porque son miles de cosas que aprender. Dentro de microbiología ustedes van a empezar a generar diagnóstico hacia el paciente, entonces los parciales, por ejemplo, son de diagnóstico hacia el paciente. Inicialmente, pues como todas las materias, normas de bioseguridad en el laboratorio de microbiología, van a aprender el proceso de asepsia, desinfección, esterilización, todos los reactivos que se manejan para estos procesos, incluyendo el manejo adecuado de las cajas de Petri, por ejemplo. Van a aprender a manejar muy bien el microscopio, van a ver microscopía, mucha historia, todos los tipos de microscopio, aprenderán sobre el sistema óptico, el sistema mecánico. Luego les van a enseñar la morfología bacteriana, los métodos de tinción y la famosa coloración de Gram. Por favor, no escriban Gram con minúscula porque les bajan puntos por todo. Dentro de la morfología aprenderán a conocer las bacterias desde su clasificación, por ejemplo desde los bacilos, los cocos, los espirilos, los cocobacilos, y claro, todo es teórico práctico, es decir, en el laboratorio te entregan un microscopio, es decir, un microscopio a cada estudiante y pues hágale. Aparte van a hacer coloraciones negativas para cápsulas, coloraciones especiales para gránulos metacromáticos como la de Van Stoltenberg o azul de metileno de Loeffler. También la coloración de esporas, coloraciones para bacilos ácido alcohol resistentes. A la par van a ir viendo medios de cultivo, y ver medios de cultivo pues es mucha, exageradamente mucha información, porque hay bastantes y uno los ve desde la composición, entonces cuáles son selectivos, cuáles son diferenciales, cuáles tienen inhibidores, cuáles tienen indicadores de pH, el tipo de color que se genera por la enzima de la bacteria. Todo esto es porque uno se aprende a saber por qué X o Y bacteria tiene la capacidad de crecer en cualquier medio que a uno le enseñen, ¿no? También se hacen pruebas bioquímicas en tubos de ensayo. Por aquí tengo un video de una de las siembras que estaba realizando de unas bacterias fermentadoras de glucosa. Y claro, no lo hago perfecto, pero me esfuerzo haciéndolo y pues esa es la idea de que cada uno también lo aprenda, ¿no? Dentro de estas pruebas van a ver el de TSI, LIA, MIO, motilidad, agarúrea, citrato, los caldos de nitratos, los caldos de triptófano, MR, VP, fenilalanina, deaminasa. También en cultivos pues con sus debidos aminoácidos como la lisina, la arginina, la ornitina, los controles y azúcares como la glucosa, lactosa, trealosa, sacarosa, maltosa, el manitol. Y bueno, esto es más o menos el tema en general de microbiología que ustedes van a llegar a ver. En microbiología de teoría, bueno, la teoría, aunque parece un poco más pesada, yo la sentí fue como más liviana. Aquí ustedes aprenden a conocer la estructura y la pared celular de las bacterias. Van a ver a profundidad para qué sirve y cómo funciona el peptidoglucano. Básicamente uno en teoría comprende pues cuáles son las bacterias gram positivas y las gram negativas, pero antes te dan la teoría pues del pili, los tipos de pili, el flagelo, las esporas. Dentro de la taxonomía y entrados en materia conocerán en tinción de gram positiva, por ejemplo, que están los cocos, que son los Staphylococcus, los Streptococcus y los Enterococcus. Los Staphylococcus se clasifican a su vez en coagulasa positiva y coagulasa negativa. Los Streptococcus pueden ser beta-hemolíticos, alfa-hemolíticos y gamma-hemolíticos, y esto se realiza mediante los cultivos, los que uno realiza en el laboratorio y se ven a contraluz.
van a ver que los bacilos pueden ser esporulados o no esporulados, que los esporulados presentan esporas y los no esporulados pueden ser regulares o irregulares. Dentro de los irregulares están los gránulos metacromáticos como el Corynebacterium diphtheria, que es uno de los más comunes que uno ve. Dentro de los gram negativos les van a enseñar que los bacilos se dividen en fermentadores y no fermentadores de glucosa. Aquí aprenden toda la teoría para hacer siembras en todos los medios existenciales, pues porque son muchos. También ven teorías de pruebas bioquímicas como por ejemplo el TSI, que es Triple Sugar Iron, y desde estas pruebas les enseñan a cómo se deben reportar el resultado. Y claro, uno aprende a evidenciar todos los colores que generan las bacterias gracias a los indicadores de pH. En correlación de microbiología, bueno, aquí lo que hacen es reforzar los temas que les van dando en teoría y en laboratorio. Es como una especie de tutoría focalizada en los temas. También se hacen trabajos, no sé si a todos les pase, a mí me pasó que nos hicieron un examen final en correlación y pues uno debe cumplir como todo. En inmunología de laboratorio inician viendo las normas de bioseguridad en el laboratorio de inmunología, hacen diluciones y concentraciones en cuanto al suero sanguíneo, entonces te enseñan a manejar un buffer o un diluyente que se requiera para bajar la cantidad de un antígeno o un anticuerpo, y a uno le enseñan desde pues, la zona, la posona, la equivalencia que se da en una enfermedad y el proceso que se hacen con los anticuerpos en el cuerpo humano. En cuanto a este tema, uno lo vea digamos que algo matemático, ya que pueden ser diluciones 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, hacen interacciones de antígeno-anticuerpo en el sistema inmune y se ven todos los tipos de inmunidad. También se ven las técnicas de rosa de Bengala para Brucella abortus, se ven concentraciones en PCR, factor reumatoide. Un tema muy importante que verán es sífilis causada por la bacteria pues Treponema pallidum. Entonces desde su clasificación, tratamiento, toma de muestra del paciente, desde aquí verán pues pruebas no treponémicas como la PDRL cuantitativa o pruebas de RPR. Pruebas treponémicas como la TPHA, que se hacen hemaglutinación, la FTA y la ABS. Temas sobre la etapa de producción de hibridomas y comprender cómo funcionan los anticuerpos monoclonales, policlonales, y con esto pues pasan a ver pruebas de precipitación como la de inmunodifusión radial Mancini, que cuantifica por ejemplo los anticuerpos IgG, IgM, IgA. Técnicas inmunoenzimáticas para las titulaciones de anticuerpos o antígenos, como por ejemplo verán la técnica de ELISA y su clasificación, que puede ser en sándwich, directa, indirecta, de análisis competitivo, que por cierto pues esta técnica ayuda a buscar hormonas, fármacos, péptidos, proteínas, vitaminas, agentes patógenos, anticuerpos, autoanticuerpos, inmunógenos inyectados que se presentan en los pacientes. El proceso enzimático es muy importante porque desde allí comprenden cómo funciona el conjugado y cómo actúa en las pruebas que uno va realizando. También les enseñan a cómo funciona la ELISA por generaciones, que va desde la primera hasta la cuarta generación, y terminan viendo pruebas IFI y técnicas de Western blot y PCR. En inmunología general de teoría, esta materia me gustó mucho y me gustó bastante, sobre todo pues destaco la labor de la doctora Janet Navarret, porque pues bueno, ella es exigente pero realmente uno termina aprendiendo demasiado en el semestre. Chicos, léanse y comprendan el libro de inmunología de William Rojas. Si ustedes se leen ese libro, aprenden inmunología. Inician viendo constituyentes del sistema inmune como los órganos, las células, proteínas que participan en la defensa contra pues, los agentes infecciosos o los tumorales, tipos de respuesta inmune. También miran antígeno, características físicas, químicas, clasificación y definición de los términos de antígeno. Miran receptores TLR y moléculas de adhesión celular. Entonces aquí está la importancia de los receptores en la inmunidad innata, por ejemplo. Miran anticuerpos, la clasificación, la función, la síntesis, la interacción que hace con el sistema inmune. Miran el complejo mayor de histocompatibilidad, entonces miran la estructura, la función, la clasificación, la síntesis de moléculas y la presentación de antígenos. Miran fagocitosis en las células polimorfonucleares, mononucleares, miran la estructura. También se evalúan los mecanismos de inmunidad innata celular en la defensa. Miran linfocitos T, linfocitos B, dentro de ellos la estructura, los receptores, la respuesta y función, clasificación, subgrupos celulares. Miran citoquinas, tormenta de citoquinas. También miran sistema de complemento, en donde ven componentes, función y regulación del sistema de complemento. Miran el proceso de inflamación, los mecanismos primarios, secundarios que regulan la inflamación y la influencia en la respuesta inmune.
Miran mecanismos de evasión inmune, como las que hacen las bacterias, los hongos, los parásitos, los virus, pues los que van en la respuesta inmune del huésped, por ejemplo. No sé si a todos, pero les terminan realizando un seminario de inmunología de organismos vivos, entonces para que se pongan pilas con eso. Pilas, chicos, los parciales son sencillos solo para quienes se mataron estudiando, porque la mayoría son de casos clínicos y si no hay estudio pueden llegar muy perdidos a los parciales. En correlación de inmunología, dependiendo la o el docente que les corresponda, esta correlación se puede dar para aclarar muchas dudas, al igual sea la clase normal. Se afianzan temas de los que uno ya viene observando en inmunología. De hecho, se refuerzan las técnicas o incluso sean temas atrasados o temas pendientes. Al igual pues se hacen bastante trabajos en la correlación. Educación para la salud. Esta materia también me gustó mucho porque bueno, te enfocan como profesional y te capacitan para aprender a enseñar cómo llegarle a una población determinada. Por ejemplo, si tuviésemos que hacer una promoción y prevención de la salud en determinada población. Los temas que se ven pues son conceptos de educación, pedagogía didáctica, enseñanza y aprendizaje, teorías del aprendizaje, modelos pedagógicos, procesos comunicativos, metodología comunicativa, técnicas didácticas directas como el diálogo, el seminario, el panel, técnicas indirectas como las ayudas audiovisuales. También se ven conceptos de salud, como la evolución histórica del concepto, definición de enfermedad, concepto de atención primaria en salud, promoción y prevención de salud, prevención de la enfermedad, los niveles que existen de la prevención. Entonces aquí uno mira el modelo de Liville y Clark. También se ve la triada ecológica, la carta de Ottawa. Finalmente uno termina viendo que es educación para la salud y se hace un proceso de investigación de acción participativa aplicada a la educación para la salud. Todo esto se enfoca para aprender, digamos, a manejar una población determinada que a uno le pueden presentar durante todo el semestre. En genética microbiana, bueno, esta es una materia bastante compleja, ya que inicialmente uno ve genética microbiana, pero también se ve genética humana para hacer la comparación, ¿no? Entonces uno inicia viendo historia de la genética microbiana, conceptos básicos sobre ADN, generalidades de los genomas microbianos, cromosomas, transposones y plásmidos. También ve bases moleculares de la genética microbiana como la replicación, la transcripción, modificaciones post-transcripcionales y la traducción. Luego uno pasa a ver el control de la expresión genética y sistemas de regulación como los operones, los regulones, el sistema de regulación génica y ve las maquinarias genéticas, el CRISPR-Cas y el RNAi. Ve el intercambio de material genético y recombinación genética en microorganismos. Entonces allí uno ve las mutaciones y sistemas de reparación, la transferencia horizontal de genes. Entonces allí uno mira la conjugación, la transformación y la transducción. Van a utilizar una plataforma del NCBI para poder codificar proteínas o aminoácidos. Entonces pues básicamente es eso. Los parciales son muy puntuales, es decir, aquí les pueden hacer cualquier pregunta sobre un tema puntual, sobre un caso puntual. Acá pues no lo ve uno en casos clínicos, sin embargo digamos que uno sí debe utilizar el NCBI para codificar, no sé, proteínas y uno identificar en un parcial de qué se está hablando, ¿no? Entonces los parciales, por ejemplo, son 30 preguntas, 30 minutos, o pues eso depende más o menos del docente que le esté también a uno tratando la materia, ¿no? En estadística aplicada, bueno, uno inicia viendo la clasificación de la estadística, tipos de investigación según la cobertura, las escalas de medición, la distribución de frecuencias, los tipos de gráfica como las gráficas de líneas, la sección circular, ojivas de frecuencia, polígonos de frecuencia. También se miran los histogramas de frecuencia, se hacen medidas de tendencia como la media, mediana, moda, y los parciales en estadística más bien fueron pues algo moderados y no ortodoxos como los demás. Aún así pues eso depende del empeño que le ponga cada uno a la materia y pues lo que esté dispuesto a dar de cada materia, ¿no? Y la electiva, entonces como yo les comentaba, pues yo tomé una electiva de acondicionamiento físico que me ayudó bastante a manejar el estrés que maneja uno en tercer semestre. Aunque la electiva fue bastante teórico-práctica, porque pues uno debe grabar muchos videos sobre las etapas que se realizan en el acondicionamiento y realizar unos tabatas que uno debía ir también a la universidad a realizarlos. Entonces pues digamos que de esta forma yo manejé un poco el estrés que se genera durante el tercer semestre, porque en general es muy pesado. Yo les recomiendo tener un poco de precaución al momento de estudiar, por ejemplo, para inmunología. Resultaba que
uno debe leer, o sea, uno prepara la clase antes de llegar a la clase. ¿Y cuál es el examen? El examen es sobre lo que uno investigó, sobre lo que uno leyó. Y son cosas muy puntuales y el examen es 5 preguntas, 5 minutos. Entonces usted o leyó o no leyó. Y muchas personas, digamos que en algunas ocasiones nos fue regular porque pues uno estaba mamado, estaba cansado, ya no quería leer más, porque pues no es la única materia, hay que leer para muchas materias y en muchas materias es la misma exigencia. Yo les recomiendo que ustedes organicen muy bien su horario antes de inscribirlo y pueden hacer, por ejemplo, grupos. Ustedes con sus amigos, con sus compañeros, con que usted se entienda. Usted acá en la universidad va a encontrar gente de todo tipo, gente que no colabora como gente que colabora muchísimo. Lo importante es que uno siempre debe apoyarse entre todos, acabar el individualismo que existe en la universidad. Y bueno, yo creo que esto sucede también en todas las universidades, ¿no? Pero esto es una forma de apoyarse mutuamente. Aprenda muy bien las cosas. Por ejemplo, yo tuve la habilidad de aprender a enfocar muy rápido en el microscopio y esto me ayudó finalmente porque fui eximido de un parcial de inmunología que era bastante pesado y todos teníamos miedo de ese parcial y bueno, fui eximido de eso. También fuimos eximidos con mi grupo de presentar el parcial en inmunología porque presentamos un muy buen seminario, es decir, nos pusimos la 10, nos trasnochamos, leímos, tuvimos mucho apoyo en el grupo y pues fuimos eximidos de esta forma y también de otros parciales como el de estadística haciendo muy buenos trabajos. Entonces cada uno está donde quiere estar. Bueno chicos, esto ha sido todo por este semestre. Les deseo muchos ánimos. Sé que se van a desanimar algunos, otros van a renunciar. En este semestre realmente uno se da cuenta si está hecho o no está hecho para la carrera, ¿no? Entonces no es para sembrarles terror, más bien para animarlos a que todo se puede, siempre y cuando sean muy organizados. Por aquí les dejo unos comentarios de algunos compañeros que hago en Instagram y esto les dicen. No hagan caso, ustedes sigan en lo suyo y pues nada. Gracias a todos por seguir y estar pendientes del canal. Suscríbanse, comenten todas las dudas que tengan. En algún momento les voy a responder todo. También está mi Instagram, mi red social de Facebook y ahora estoy aprendiendo a manejar TikTok. Entonces pues ahí estamos. De todo corazón les deseo una feliz Navidad, un próspero año 2022 y pues nada, con toda.